Bien, ahí está empezando a grabarse la clase. Lo que vamos a hacer hoy es un repaso de algunos temas que hemos visto hasta acá, general, y vamos a ver frontera de posibilidad de producción. Ya que el día martes 18 de mayo vamos a tener parcial de todo lo que hemos visto, es decir, hasta frontera de posibilidades de producción. Lo que vamos a hacer es ver en el día de hoy, digamos, un repaso de teoría. Les voy a subir una ejercitación en el cual va a consistir en todo lo que hemos visto de práctica para que tengamos el próximo martes como una especie de clase de consulta o de sacarnos dudas o de aclarar algunos temas que podrían haber llegado a estar pendientes de todo esto que estamos viendo. ¿Está claro? ¿Les parece bien? Bien, profe. Sí. Bien. Y si no les parece bien, tienen dos alternativas. De todas maneras, el que manda o el profesor soy yo, así que no le quedan muchas alternativas. No, a ver, siempre yo les dije que les iba a avisar con tiempo. Tienen, bueno, poco más de 15 días para repasar. Vamos a tener la clase de hoy y la clase próxima, más la ejercitación que les dé, así que creo que desde el punto de vista académico no deberían tener inconvenientes. Después, bueno, obviamente ya depende de cada uno. ¿Alguien iba a preguntar algo o me pareció a mí me quedé colgado? ¿Va a ser de teoría y práctica, profe? Sí, Esa teoría es y la pregunta. práctica. Sí, va a ser teoría y práctica. Por eso yo ya les había dado como algunas actividades, entrar a resumir determinadas unidades, vamos a trabajar en esa parte de la teoría. La parte práctica es lo que hemos venido viendo. No tengo armado por las dudas lo que es el parcial, pero sí va a ser teoría y práctica. ¿Está? ¿Alguna otra pregunta o entramos en el repaso en sí? Buenísimo. Vamos al repaso. A ver. Si entramos a mirar y hacemos un repaso genérico o digamos algo central, lo primero que tenemos que tener claro es la diferencia que existe entre costo y gasto. ¿Está? Allí cuando vimos surgieron algunas pequeñas dudas que hemos ido aclarando. Particularmente yo les dije que la mayoría de las cosas dentro de lo posible tenían que ser costos, porque yo de esa manera, de las erogaciones, perdón, tenían que ser costos, ya que de esa manera yo los puedo recuperar en el precio y por una cuestión conceptual. Nosotros habíamos dicho que el costo se activa digamos, y forma parte del precio, por lo tanto, de ahí que a mí me permita recuperar esa erogación en el precio del producto o bien. Y los gastos eran erogaciones que yo no tenía forma de recuperarla, pero que sí son necesarias para su desenvolvimiento o el normal funcionamiento de la empresa dentro del contexto. Esa erogación que yo realizaba, nosotros la habíamos definido como el caso de los impuestos. Ahí surgieron algunas situaciones que podíamos llegar a discutir o que se armó debate y demás y que están en las clases. Luego, digamos, lo otro central que nosotros tenemos aquí en cuenta es la clasificación de costos. Si bien nosotros nos centramos y por una cuestión práctica en dos de ellas, dentro de las clasificaciones de costos hay muchas más.
y que obviamente que están en la teoría. Pero particularmente nos centrábamos en lo principal, que era la clasificación por elemento de costo. Esta es la clasificación más simple o más sencilla que puede hacerse dentro de costo y que puede ser aplicada para cualquier tipo de empresa. Lo que pasa que, obviamente, en función del resultado que pueda tener o el análisis que pueda tener, es la aplicación que yo le puedo dar. Pero normalmente, y teniendo en cuenta que nosotros trabajamos en pyme y que por ahí las pymes son muy desordenadas, puede ser aplicable a una pequeña empresa para tener un sistema, digamos, de costeo. Y a lo mejor no llevar a un sistema de costeo mucho más complicado como es el sistema de costeo ABS. ¿Está? Vuelvo a repetir, nos centramos en los elementos de costo que lo dividíamos en tres grandes grupos. Lo que eran los materiales, materias primas e insumos, lo que era mano de obra y lo que era CIF. ¿Está? Lo que era materiales, materia prima o insumo, mucho ahí tenía que ver si era una empresa de servicios o una empresa que transformaba algún producto. ¿Por qué? Porque si yo soy una empresa que transforma, soy una empresa manufacturera, evidentemente que voy a tener materia prima, mientras que si soy una empresa de servicios, seguramente no voy a tener materia prima y voy a tener materiales e insumos. Lógicamente que por ahí va a surgir alguna forma de clasificar algunos elementos como insumos. Dependerá del tipo de empresa que se trate. El caso de la papelería puede ser un CIF o puede ser un insumo. Si yo soy, digamos, a lo mejor, a ver, vamos a poner una empresa de seguros, lo que es el gasto de la papelería en sí, más que ser un CIF, sería un insumo. Mientras que por ahí, si soy una empresa manufacturera, el gasto de papelería, como el caso que vimos de la trituradora de tomate, por ejemplo, el gasto de papelería podría bien ser un CIF y no un insumo. Todo va a depender del tipo de empresa que se trate. Luego también teníamos el tema de la mano de obra, que era todas las erogaciones que hacíamos y que estaba en relación directa con el tema de los empleados en sí, o de las personas que teníamos en relación de dependencia, y que no solamente incluían el tema del salario, sino que teníamos lo que eran uniformes o vestimenta, los elementos de protección que pueda llegar a tener para el trabajo determinado, la capacitación, viáticos, las cargas sociales, aguinaldos, ¿sí? Todo lo que esté relacionado con, en forma directa con el empleado y para que éste preste un servicio, lo vamos a incorporar en la mano de obra. Y los CIF, como bien dice la palabra, son los costos indirectos de fabricación o aquellos que no participan directamente en la producción. El caso que nosotros teníamos era, eh, lógicamente, el caso de la publicidad o a veces el contador dependiendo sea el caso, la energía, ¿sí? Siempre lo que yo les dije antes que nada es poder analizar el tipo de empresa que es para poder realizar la clasificación. Eh, Obviamente que por ahí, reitero lo que dije, si bien no hay una regla genérica para todos y mucho depende del análisis que le ponga cada uno, podemos tener algún elemento que pueda ser CIF, como planteé, o insumo, del cual en principio no me va a alterar mi costo total. Sí me puede llegar a alterar en caso de que suba y la incidencia que pueda llegar a tener este insumo o este CIF puntual dentro del costo. Pero, digamos, no me va a alterar el poder definir costo o gasto, ¿sí?
nosotros de ahí teníamos que tener en cuenta lo que era el costo primo o costo primario. Este costo primo o costo primario eran los materiales, materia prima e insumos directos y la mano de obra directa, es decir, tanto el primer como el segundo elemento que sean directos. ¿Por qué? Porque esos son los costos que yo voy a tener primarios o primos sobre los que van a, digamos, a ver, basar nuestra producción en la prestación de nuestro servicio. Los IF, hay muchos de ellos, fíjense que lo he dejado de lado, que se pueden evitar o redistribuir o replantear, pero si yo tengo una panadería, no puedo dejar de comprar harina, mientras que tal vez pueda dejar de hacer publicidad, ¿está? Pero no puedo dejar de comprar harina o disminuir la publicidad. Lo que no puedo es disminuir la cantidad o la proporción en la receta para el producto sin que éste altere la calidad del mismo. Entonces, vuelvo a repetir, ahí tenemos algo central. Hasta acá, ¿algo que quieran preguntar concretamente? No. No, profe. Bueno, No, profe. genial, buenísimo. Nosotros después de eso podíamos hacer un análisis, una vez que teníamos clasificado estos costos de materia prima, podíamos hacer un análisis y poder ver concretamente ante fluctuaciones en determinados elementos de costos, cómo estos incidían o inciden en la formación de precios. Yo lo que planteé es que los mismos están totalmente distorsionados. Los precios hoy están totalmente distorsionados porque yo normalmente lo que hago es, si alguno de los elementos de costo aumentan, directamente aumentar la totalidad de mis costos y no el porcentaje que realmente representa ese costo respecto del costo total. ¿Está? Es decir, si a mí la harina me aumenta el 80%, yo traslado el 80% al total de los costos. Y en una panadería, no solamente los costos son harinas, hay otros insumos. El caso de mano de obra, el caso de electricidad, el caso de alquiler, el caso de, no sé, la sal, determinados insumos, dependerá del tipo de pan y de harina que esté haciendo, obviamente, o de productos que esté haciendo, pero no solamente radica en la harina. Entonces yo no puedo, si bien es lo mayoritario y a lo mejor tendrá una alta participación, ese aumento del costo en la fijación del precio, pero no puedo trasladarlo directamente. Entonces ahí es donde tenemos un primer objetivo. Luego de eso nosotros pasamos a una clasificación también para poder verificar y ser un poquito más específico en lo que eran los costos fijos y los costos variables. También están los costos directos o indirectos, los costos que son de producción o de departamentos, costos de producción, costos de administración, costos de mantenimiento. Están el sistema de costeo, en realidad puede aparecer como sistema de costeo, el sistema ABC, que son el sistema de costeo. Todo eso va a depender de lo que yo quiera obtener como información y la practicidad que tenga para poder implementarlo dentro de una organización. Pero nosotros tomamos uno de ellos, que fue el de costos fijos y variables. Lo primero que miramos era qué significaba cada uno y determinamos que los costos fijos eran aquellos que eran independientes del nivel de producción. Y aquellos costos variables que eran aquellos que acompañaban a la producción. ¿Qué implica que acompañen o no? Que sean independientes de la producción, reitero esto, aunque parezca tedioso, pero es importante, radicaba fundamentalmente en que si yo produzco o no produzco, los costos fijos. Si yo produzco o no produzco, esos costos o esa erogación la tengo que realizar. Ahí dimos un ejemplo
que es típico, y dijimos el alquiler. El alquiler puede ser fijo, puede ser variable, dependiendo del tipo de empresa que se trate. Nosotros tradicionalmente conocemos un sistema de alquiler que es fijo, pero yo les mostré el caso, por ejemplo, de los taxis que se alquilan por producción, ¿está? O se paga en función de la cantidad de kilómetros recorridos o pasajes levantados, etcétera, etcétera. Taxis o remises, por ejemplo. Sí, fíjense que en todo, y hago hincapié en esto, tiene que tenerse presente el tipo de empresa que se trate y también el contexto donde yo me encuentro. Y los variables son aquellos que a medida que me aumentan la producción, dije que acompañan a la producción, me van a aumentar los costos, a medida que disminuye van a disminuir los costos. La suma de los costos fijos más los costos variables es igual a los costos totales. Lo mismo para los elementos de costos. Si yo sumo las erogaciones que yo tengo de materiales, materia prima e insumo, más mano de obra, más CIF, me van a dar los costos totales. Acá si yo sumo los costos fijos y los costos variables, me van a dar los costos totales. ¿Qué es lo que me permite determinar esto de los costos fijos o los costos totales? Particularmente cuando yo voy tal vez a un gráfico, más allá de los números, a mí me permite ver el grado de estructura que yo tengo, saber si mi estructura está subdimensionada o superdimensionada. ¿Qué implica esto? A ver si yo tengo una estructura muy alta, donde tengo que vender mucho para poder pagar mis erogaciones, o si mi estructura es baja, donde rápidamente puedo cumplir con determinados requisitos o situaciones de contexto. Esto de los costos fijos y los costos variables me lleva a poder analizar lo que es el punto de equilibrio. Si yo, una vez que analizo mi estructura, veo si esta estructura es óptima o es adecuada, ¿qué es lo que voy a tener que buscar? Bueno, poder determinar a una determinada cantidad de precio cuántas unidades debo vender, o a una determinada cantidad de unidades a qué precio debo vender, que es lo que se denomina cantidades de equilibrios y precios de equilibrio. Eso me lleva a mí a determinar un punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio gráficamente es donde la curva de los costos totales corta a los ingresos, o desde el punto de vista académico, sin ir a un gráfico, donde los costos totales igualan a los ingresos, ¿sí? O se hacen cero. Eso es particularmente el punto de equilibrio. Lo que me muestra es que por encima de ese punto, técnicamente tengo ganancia, por debajo, técnicamente tengo pérdida. Cuando nosotros fuimos al gráfico, yo rápidamente expliqué el por qué lo de técnicamente. Si yo estoy por debajo del punto de equilibrio, pero por encima de mis costos fijos, yo evidentemente que tengo un problema de estructura, es decir, que seguramente tengo sobredimensionada mi estructura. Tendré que hacer un análisis sobre mis costos fijos, seguramente, ¿está? O bien hacer un análisis sobre mis costos variables, que ahí es donde se desprenden los datos que vamos a ver en un ratito, como por ejemplo las horas productivas. Y por el otro lado, si estoy ya por debajo de, no alcanzo a cubrir mis costos variables ni mis costos fijos, ahí sí es donde yo tengo que tomar la decisión de cerrar una empresa, porque no tengo forma de cubrirlo. Pero por eso hablo de la palabra técnicamente, no que obtengo ganancias o que obtengo pérdidas. Técnicamente, al estar por debajo del punto de equilibrio, pero por encima de mis costos fijos, técnicamente tengo pérdidas, puedo resolverlo, y por encima técnicamente tengo ganancias. ¿Por qué técnicamente? Y porque por ahí estoy sobredimensionando mi estructura, como lo dije recién. Ese análisis, obviamente, cuando yo miro
tengo que tener presente, una vez que obtengo ese punto de equilibrio, determinados factores, como por ejemplo el tipo de empresa que soy yo, el tipo de producto o servicio que estoy brindando hacia mis clientes, la localización, mis proveedores, el sistema de producción que yo tengo. Cuando hablo de sistema, quiero referirme a si soy algo más tirando a lo artesanal o si soy algo más tirando a lo industrializado o automatizado. Tengo que tener presente qué es lo que pasa o cómo me afectan determinadas variables económicas. Ejemplo, el caso de los cortes para aquellos clientes que eran de añelo, por ejemplo, con estos 20 y pico días que hemos estado con cortes. O bien, si tengo algún producto que viene del extranjero y a lo mejor una medida hace que cierren las importaciones de producto, como ya pasó en Argentina, como una variable macroeconómica. Entonces, lógicamente que tengo que analizar esas situaciones de contexto. Es decir, que cuando yo analizo el punto de equilibrio, a mí lo que me puede llegar a dar es una elasticidad. Yo expliqué la elasticidad como si fuera una bandita elástica que yo les tiro a ver hasta dónde se corta. Si mi elasticidad, ya sea de precio o ya sea de cantidad, es muy cortita, el rango para moverme es muy cortito. Si es muy amplio, a mí me permite ajustar determinadas situaciones frente a lo mejor hasta a la competencia que se pueda llegar a establecer dentro de la región donde yo estoy o dentro de la economía a la cual yo pertenezco. Lógicamente que a partir de allí uno puede hacer un análisis y poder reestructurar, ver a través de un sistema que se denomina apertura de información. Recuerden que hasta acá nosotros lo único que teníamos era información que nos llegaba, pero no nos dedicábamos a analizarlo. Ahí sí podíamos ver si, no sé, determinadas erogaciones eran mensuales, si eran necesarias, si tenía algún beneficio esa erogación o no, hasta qué cubría una erogación determinada, ejemplo, un seguro, cuál es la cobertura de ese seguro o no, por ejemplo, o el servicio del contador, como lo expliqué por allí en alguna clase. Ese análisis a mí me permite poder ajustar determinados costos. ¿Cuál es el sentido de poder analizar los costos? Tener competitividad. ¿Por qué tener competitividad? Porque la competitividad tengo dos formas de lograrla. Uno desde el punto de vista del marketing, ¿no? De la comercialización, a través de campañas publicitarias, a través de estrategias que pueden ser de precio, las famosas 4P, para hacerlo en síntesis, o bien desde el punto de vista de una estructura de costos. Si yo soy productivo y tengo una estructura de costo totalmente aceitada, donde no tengo improducciones, ¿sí? Y estoy al máximo de mi nivel de capacidad productiva o que yo no tengo tiempos muertos dentro de mi capacidad productiva, rápidamente puedo optimizar mis costos. ¿Está? Siempre esta información es obviamente estratégica, no lo puedo estar brindando al exterior, pero sí es un análisis que a mí me permite poder establecer determinadas situaciones que implican, entre otras cosas, gestión de costos o la gestión de la contabilidad. También dentro de eso yo acabo de decir qué es lo que teníamos presente, hacer un estudio de las horas productivas o no productivas. Por ejemplo, esto me puede demandar o puede surgir este estudio a través de los elementos de costo o a través de las distintas estructuras, si tengo un sistema de costeo, poder determinar si las erogaciones que yo estoy haciendo a nivel de mano de obra son correctas o no son correctas. Ejemplo,
que a mí me pagan por trabajar 8 horas. Pero yo llego, prendo el cafecito, hablo del partido, analizamos el fin de semana cómo nos fue, si me fui a pescar, dónde estuve, después vengo, prendo la máquina, me levanto, charlo para acá, charlo para allá. Cuando yo voy sumando todos esos minutos de improductividad, miro a lo largo del día y puedo llegar a determinar que de mis 8 horas, a lo mejor fui improductivo 2. Eso, normalmente, eso improductivo hace que se resienta mi estructura. Porque a mí, yo tengo seteada mi estructura en función de 8 horas de producción y no estoy produciendo las 8 horas. Eso no implica que yo no pueda tener 10 o 15 minutos para ir y fumar un cigarrillo, por ejemplo, o tomar un café o tener un break para poder almorzar según sea el caso. Pero no por eso me voy a demorar 2 horas en ser improductivo. Yo hablo esto porque todas las personas están conectadas, si mal no me falla la memoria, me dijeron que no trabajaban o no habían trabajado, con lo cual explico esto porque suele pasar. Y hay veces que si yo no tomo medidas determinadas, estas erogaciones son más que importantes. Usted imagínense, para que tengan una idea. A ver, señorita Florencia, usted nunca trabajó, ¿no es cierto? No, sí trabajo. Ah, ¿usted trabaja? Sí. Bueno, mire. ¿Y por qué yo lo tengo? Bueno, puede haber sido que no se haya conectado antes. Bueno, genial. ¿A qué hora ingresa usted a A trabajar? las 8. ¿Y sale? A las 5. 5 de la tarde. Bien, genial. Cuando usted ingresa a trabajar, esto que yo decía que habla, Sí. ¿por qué se Ponele ríe? que a las 8:30 recién empiezo a trabajar a las 9. Vamos a hacer, para que usted mire, vamos a hacer una cuentita. Mire. Mínimamente, a lo largo de su jornada de trabajo, ¿cuánto pierde? ¿Entre 30 minutos y 1 hora? Sí, pero bueno, sí, porque también tengo contemplado en el horario de trabajo, ¿cómo es? El horario de almuerzo, que es Dejemos una el hora. horario de almuerzo. Eso también. Por eso, Bueno, sí, saquemos el una hora. horario. El horario de almuerzo, eso que le dan 1 hora o 40 minutos, eso no lo contamos, porque eso le corresponde, está por ley, eso no lo vamos a tocar. Yo digo lo extra, el que llega, che, buen día, ¿cómo te fue? ¿Saliste? No sé, bueno, ahora salirte no tanto, ¿no? Pero ese tipo de cosas. Pierde 30 minutos, Sí, vamos a ponerle 30 minutos, seguramente un poco más, pero vamos a ser benévolos, ¿no? sí. ¿Cómo trabaja usted? ¿De lunes a sábado o de lunes a viernes? Lunes a viernes. Bueno, es decir que usted pierde media hora por día, son 2 horas y media por semana, ¿no? Sí, Bien, por 4 semanas en el mes, estamos hablando de 10 horas en el mes. sí. Genial. Bien. Estas 10 horas, ¿con cuántas personas trabaja usted, no en la empresa, sino, pues esto lo vamos a hacer más chiquitito, en el lugar donde usted trabaja, en el sector donde usted trabaja, ¿cuántas personas son? ¿En el departamento? Sí. Somos 8. Bueno, es decir que yo estoy ahí regalando, porque usted está hablando con otra persona, ¿no? Sí, O sea, mínimamente. No sí. creo que sea tan narcisista como para hablar con usted misma, ¿no? No. Bien. Es decir que yo estoy regalando 80 horas de trabajo Y sí, en el mes. Mínimamente estoy diciendo, ¿no? un montón. Bueno, 80 horas de trabajo. Si esas 80 horas de trabajo las multiplicamos, es para que usted tenga en cuenta esto que yo digo que parece una tontera, ¿no? 80 horas de trabajo por 12 meses, estamos hablando de 960 horas en el año, ¿no? Digamos Sí, que pongamos un sueldo promedio bruto, 50.000 pesos, ¿me parece? sí, No me interesa el sueldo que usted cobra, está estoy bien. diciendo No, sí. un sueldo de empleado de comercio, más o menos, que así redondo, Sí, 50.000 pesos. Bueno, sí. vamos a dividir 50.000 dividido 24, ¿está?
Y eso dividido 8. El valor hora son 260 pesos. Yo dije que teníamos 960 horas, ¿no? Esas Sí. 8 personas, ¿sí? Yo regalé en el año 249.999,90. Es decir, 250.000 pesos. Fíjese la importancia que tiene esa media hora de trabajo que usted dice, pero, a ver, son 30 minutos. En 8 personas, no sé cuántas personas son en la empresa donde usted está, o en el lugar donde usted trabaja. La totalidad, ¿cuántos son? Y en la empresa, en la base, somos 50, por ahí. Bueno, Ahora 50. no hay nadie por todo esto, pero, No, bueno, está bien. A pero sí, ver, 50 somos. 50. Usted imagine eso, multiplique esto, dijimos que eran 10 personas. O sea Sí, que tiene un 20%. Son los 250.000 pesos. claro, no, un Bueno, montonazo. bueno, ve cuando yo hago referencia a esto que estoy hablando con Florencia, lo estoy haciendo extensivo para el resto. Esto que yo digo de poder ver las horas improductivas, bueno, ahí Florencia, por lo que ve, usted trabaja en algo relacionado al petróleo, ¿no? Sí, una empresa de servicios, sí. Está bien, sí, no Sí, sí, importa sí. si es extractivo de servicio, pero está relacionado al petróleo. Es decir, que tiene determinadas normas, por ahí serán las normas específicas de YPF o las normas ISO para el Sí, caso de lo mismo, ¿no es cierto? Bueno, sí, tal cual. eso que yo les estoy mostrando, en costos se denominan costos improductivos, a nivel de normas de calidad se denominan los costos ocultos de calidad o no conformidades. ¿Ha sentido hablar algo de eso, señorita Florencia? Sí, justamente ahora mi sector está certificado o van a certificar las normas y están, siempre repiten esto en el curso. Bueno, yo le digo porque normal, a ver, yo más allá de ser licenciado en administración de empresas y de ser contador, durante mucho tiempo, ahora no lo ejerzo porque, bueno, no es algo que me interese en este momento hacerlo, pero fui auditor de las normas de calidad ISO, IRAM, que son las más conocidas, es lo mismo, es la marca. En realidad las normas ISO, yo era auditor externo de BBQI, ¿sí? Que es Sí, el ente que la certifica. Yo era esos que suelen ir y hacerle las auditorías a las empresas. Bueno, sí, ese era uno de los que yo iba. ¿Y sabe qué es lo que hacía para determinar esto y para ver estos costos improductivos? Yo miraba todos aquellos procesos que son no conformes. Es decir, dentro de un proceso, si vamos a costos dentro de un proceso de transformar, hay cosas que me salen bien y hay cosas que me salen mal. Las cosas que me salen mal, yo las tengo que dejar registradas que me salen mal. ¿Tá? Entonces yo miraba y decía, bueno, vamos a irnos para atrás. No, pero esto ya lo resolvimos. Es decir, a ver, este costo, esta media hora que estábamos perdidos, ya está, ya cortamos y dijimos, mire, ¿saben qué? Está totalmente prohibido tener relaciones interpersonales dentro de la organización. Vamos a ser bien estrictos, ¿sí? Genial. Yo me iba y verificaba esas no conformidades para ver si realmente estaban cerradas, como se dice, o ya estaban eliminadas. En el 95% de los casos, de empresas más que importantes, no estaban resueltos. ¿Por qué no están resueltos? Ustedes esto lo vieron en administración. Los costos, perdón, los costos no, las organizaciones formales y las organizaciones informales, que yo tenía que tener un equilibrio. De por sí, nosotros los latinos somos de ser más sociables que, no sé, a lo mejor un anglosajón, ¿está? Que es mucho más frío, o un oriental que es mucho más frío, ¿está? Entonces hay cosas que no se resolvían. Bueno, acá yo les estoy mostrando concretamente un costo, ¿sí? De lo cual estoy absorbiendo yo y no estoy siendo productivo, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguien que quiera preguntar algo? No, de mi parte entendí todo, profe. Yo tampoco, pero. Perfecto. Bien, No, profe, se entendió. perfecto. Reitero entonces,
Bueno, ahí aparecen los costos improductivos. También estos costos improductivos que vimos en mano de obra, también está en el tema del desperdicio que yo tengo de esa mercadería. Es decir, a ver, ¿cómo hago para hacer un uso racional de la mercadería para no dilapidar recursos? Para dilapidar recursos. Si alguien alguna vez se ha puesto a lavar el auto, ¿quién lava el auto tradicionalmente? A ver, es algo típico que el auto se lave los domingos, ¿no? Los domingos se lava el auto y se come asado, tradicionalmente. ¿Alguien de ustedes lava el auto? Que vive en su casa, ¿no? Sí, yo, Sí, a sí, veces. sí. Bien. Lo lava con la manguera, ¿verdad? Sí, con la hidro. Bien. Pero digo, a ver, si yo lo dejo con la manguera, sin la hidro, porque por ahí la hidro tiene el gatillo, entonces uno, pero con la manguerita, así, Sí, sí. normal. Si yo voy a lavar el auto, me tomo la precaución cada vez que voy a dejar de ocupar la manguera de ir y cerrar la canilla, o la dejo el agua corriendo. No, la tirás al arbolito más cerca y Bueno, ahí es donde yo tengo un costo improductivo. claro. Estoy dilapidando un recurso. Digo, para mostrarlo en algo que estamos haciendo todos los días, ¿no? Sí. Si yo estoy amasando y dejo todos los pegotes de masa por ahí pegados en la bacha o en la mesada, y después yo los tengo que ir sacando con una espátula porque se secaron y ya no los puedo producir, todo eso obviamente que atenta contra la producción. Y hay una forma de registrar que está claramente estipulada en la teoría, cómo yo registro estas situaciones improductivas y cómo las valorizo contablemente, más allá de las resoluciones técnicas que lo establecen desde el punto de vista contable. ¿Sí? Luego de esto, ya que habíamos hecho la gran parte en teoría de costo, nos quedaba Profe, resolver el tema de los costos indirectos de fabricación. profe, ¿Qué una hacía con...? consulta antes de Sí, que siga. Estos costos improductivos, o sea, siempre va a haber un porcentaje, digamos. Nosotros ahora los identificamos y eso y tratamos de reducirlos, pero como que siempre va a haber un porcentaje mínimo, ¿o no? siempre vas a tener, a ver, eso es lo que vamos a ver enseguida, la frontera de posibilidades de producción. Nunca vas a tener al 100% el aprovechamiento de un recurso y no vas a dilapidar nada. El tema es que, a ver, lo que dilapides sea lo coherente de acuerdo a un proceso productivo. ¿Está? Eso Está es, bien. Sí. eso es lógico. El tema es que si vos tenés una capacidad productiva del 100%, no estés trabajando al 40% y dilapides un 60%. ¿Está? A eso es a lo que yo me refiero. O no Está sé si bien. es esa su pregunta. Sí, 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 eres. Gracias. Perfecto. Bien. Después de ahí, vuelvo a repetir lo que normalmente tratábamos de seguir adelante, era poder analizar los IF. Los IF, que hasta acá era eso que nosotros no le dábamos mucha bolilla, decía, bueno, esto a mí me dijo el profe de costo que todo tenía que ser costo, que sé yo, y que si no estaba relacionado, tú lo metías y lo metías en SIF. Genial. Hasta ahí estaba bonito. Ahora, ¿qué hacíamos con los IF? Lo que hacemos con los IF particularmente es poder ahora tomar todos los IF y buscar una base de asignación. Los IF tenían 3 niveles, la asignación primaria, secundaria y terciaria. ¿Cuál es el objeto de esto de la asignación? Poder obtener el costo total unitario, es decir, a ver, cuánto de la erogación de un determinado SIF o de varios SIF van a formar parte del precio del producto. Si no, no sé cómo hago. Ejemplo, el costo de publicidad, el costo de, supongamos, papelería, el costo de un seguro, el costo de un contador, el costo de un servicio de asesoramiento legal, en caso de tenerlo. En todas esas situaciones, ¿cómo hago para ver cómo lo reparto esa erogación, que en realidad se denomina prorrateo, en forma unitaria? ¿Sí? Entonces, lo primero que tengo que buscar es una base de asignación. Nosotros en el ejercicio, por ejemplo, en el ejercicio que hicimos de SIF de la empresa,
de tomate triturado, lo que hicimos que fue tomar los kilowatts que habíamos consumido y tomamos como ejemplo un CIF que era la energía. ¿Está? Y lo que hicimos fue tomarlo por kilowatt consumido. También puede ser por metro cuadrado, metro cúbico en caso de tenerlo, de tener ese dato. Siempre lo que tengo que tratar de buscar es que no me implique a mí una erogación de un mayor costo la obtención de esa información. Es decir, si yo no tengo forma de medir los kilowatts, no tengo que ir a ver si compro un artefacto eléctrico que a mí me permita tener una fotocélula de movimiento para que esté prendida y que cuando yo no tenga movimiento en un determinado sector, automáticamente se apague la luz y que eso a mí me determine la cantidad de consumo que tengo por departamento de kilowatt. Si yo miro todo eso, voy a tener seguramente que hacer una erogación para tener exacto esa situación. Yo lo que tengo que buscar es una base de asignación que represente un grado de razonabilidad. Seguramente ese grado de razonabilidad no va a ser exacto, pero sí va a tener un grado de participación y me va a permitir a mí poder lograr mi cometido, que es determinar el costo unitario. ¿Está? Todo radica en la base de asignación, es el KISS que yo voy a tener a la hora de poder analizar los costos indirectos de fabricación, y después lo que trato de hacer es pasar todos aquellos departamentos de servicio a los departamentos de producción. ¿Está? De esa manera lo que hago es poder obtener, siguiendo el paso y el razonamiento que hemos visto en la parte práctica, poder obtener el costo indirecto de fabricación. Acá también me permite hacer un análisis. Puedo ver, una vez que obtengo el costo unitario, verlo respecto de mis competidores, dónde estoy parado o en qué lugar me encuentro. Si estoy muy por encima de lo que están ofreciendo mis competidores, si estoy por debajo, para justamente trabajar con un departamento, que en este caso puede ser de comercialización, y establecer estrategias, que pueden ser estrategias de precio, pueden ser estrategias de producto, determinadas estrategias, pero que estén avaladas por una situación. También puedo ver aquellos departamentos que son improductivos y poder lograr una apertura de información y generar una auditoría para justamente ver que estos sean realmente productivos. ¿Está? Hasta acá es todo lo que hemos visto y que a mí me permite tener en forma rápida lo que es el costo. ¿Hay algo que quieran preguntar? ¿Algo que no entendieron? ¿Algo que no hayamos visto de todo esto que yo estoy planteando? Yo por mi parte no, profe. No. Bien. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? El último tema que me interesa como para cerrar todo un circuito, que es algo que preguntaba recién, ¿quién era? Ya digo, Mauro, respecto de si yo siempre tengo un desperdicio. Esto sí es un tema nuevo, que es el tema de fronteras de posibilidades de producción. Normalmente esto se ve particularmente en economía, pero esto, más allá de verlo en economía, nosotros lo tomamos en costo para poder analizar determinadas situaciones. Y tiene que ver a veces con una situación de contexto para poder analizar esto. La frontera de posibilidad de producción, o como yo le digo, fecha probable de parto, FPP, lo que me marca es un límite entre lo que yo puedo producir y lo que yo a futuro podría producir. ¿Está? El tema es que yo tengo una limitante, que es mi estructura. Ejemplo, si yo tengo una cocina de 4 hornallas, mi limitante son las 4 hornallas para producir. ¿Está? Les hago un ejemplo. Supongamos que, a ver, Gonzalo,
Vamos a cocinar en forma artesanal, ¿sí? Dulce. ¿De qué le gusta el dulce? De frambuesa. De frambuesa. ¿Está? Genial. Conseguimos frambuesa. Nuestro proceso productivo son 24 horas. Lo que yo quiero ver, en función de lo que diga, es cuántos kilos máximos puedo hacer de dulce de frambuesa, sabiendo que cada 8 horas de trabajo por hornalla, obtengo 1 kilo de dulce de frambuesa. ¿Sí? ¿Cuántos kilos puedo obtener por día? Máximo. ¿Con 4 hornallas? Sí, 4 hornallas. 16. Bien. A ver, Gonzalo dice 16. ¿Genaro? Serían 4 kilos serían 4 kilos por hora, porque era 1 kilo por hornalla, usted dijo que era 24 horas, estaba en producción. Uh-huh. Así que serían 88. No, yo dije, cada 8 horas de trabajo por hornalla obtengo 1 kilo. Ah, no, entonces entendí cualquier cosa. Uh-huh. Son... Sí, está bien. ¿Cuánto? Lo que dijo el compañero. 16. Ok. ¿Mauro? Me perdí, así que voy a decir 16 también. 16 también. Haz el copy-paste. ¿Gabriel? Sí, para mí también, 16. 16. Perfecto. ¿Florencia? Me perdí, así que 16. Bien. Hagan la cuenta y me perdí. Genial. Los 5 en matemáticas son un desastre, están desaprobados. Se los voy a mostrar. ¿Cuántas horas tiene el día? 24. 24. 8, ¿Cuánto es la jornada productiva? cada 8 horas era. No, Sí, o sea que 8 yo por 3. tengo 3 divisiones, ¿no? Sí. ¿Cuántas hornallas tengo? 4. Bien, es decir que yo 2. en 8 horas obtengo 4 kilos. 1 kilo por hornalla. Sí. Bien, 4 por 3, ¿cuánto es? 2. Ah, digo por los 16 que dijeron. El máximo que yo tengo de producción, ¿sí? Son 12 kilos. Con esa estructura y manteniendo la calidad, ¿puedo producir, ya que dijeron todo, ¿puedo producir 16 kilos? No. Mi frontera o mi límite van a estar en los 12. Puedo producir máximo con esa estructura, con esa cocina, con esa situación, máximo 12 kilos. No puedo producir 16. Sí puedo producir 8, puedo producir 5, puedo producir medio kilo. ¿Está? Nosotros acá lo tomamos en forma hipotética. Ahora, ¿dónde se encuentran las pymes hoy? Están trabajando al 50%. ¿Por qué están trabajando al 50%? Porque normalmente no se está exportando mucho, salvo algunos productos, ¿sí? Y la situación económica del país no está reflejando una cantidad o un poder adquisitivo alto como para yo, la producción de mi empresa, estar colocándola toda en el mercado interno. Vamos a ver esto que digo con un pequeño grafiquito en Excel. Voy a abrir un Excel, voy a compartir pantalla y vamos a explicar esto en forma sencilla. Bien, vamos a compartir, como dije, pantalla. Avísenme cuando vean el Excel, por favor. ¿Se ve? Sí, sí, se ve. Bien, perfecto. Yo para hacer una frontera de posibilidad de producción, acá lo que yo hago siempre es tener en particular 2 productos determinados.
no sé, podemos poner, no sé, café y té, por ejemplo, ¿sí? Si yo estoy produciendo, a ver, si yo estoy produciendo té y todos mis esfuerzos los pongo, o todo mi proceso productivo lo hago para el té, voy a estar situado en el máximo de producción. Acá yo le voy a poner té. ¿Ah? Y acá yo le voy a poner café. Y si todos mis esfuerzos, que son supuestos, yo los traslado al café, voy a tener, obviamente, el máximo de producción sin tener en cuenta el otro producto. Ahora bien, si yo pudiera trazar una línea, que es lo que vamos a hacer ahora, si yo traslado una línea y trazo una línea, a mí lo que me está mostrando es la frontera de posibilidades de producción. Yo puedo, ante cualquier combinación de café y toda la combinación de té posible, ¿sí? Yo puedo estar en ese punto, puedo estar en este punto, puedo estar por acá, puedo estar por acá. Lo que nunca voy a estar es acá, con esta estructura que yo tengo, ¿sí? De mi empresa. Estar sobre la frontera de posibilidades de producción significa en la línea, trabajar con los insumos o con los recursos al 100%, que eso técnicamente es probable, pero en la realidad es imposible. Siempre tengo un pequeño detalle que me hace que yo no esté al 100%. Si yo miro hoy, lo que recién les mencionaba, las pymes en Argentina están trabajando, vamos a poner, en este nivel. ¿Sí? ¿Qué es lo que implica? Todo esto que yo tengo acá entre estas dos líneas, digamos, de lo que yo estoy produciendo hasta lo que yo debería producir, es capacidad ociosa, que se le llama. Si yo tengo una estructura de costo fijo, ¿sí?, adecuada para este nivel de producción y me encuentro acá, evidentemente que no estoy siendo óptimo. Por lo tanto, todo esto es capacidad ociosa, que ahí es donde surge el comercio internacional, entre comillas, o el comercio regional. ¿Qué es lo que dice? A ver, supongamos que yo produzco, como suele pasar acá, en Neuquén no es una zona que sea agrícola, ¿está? Entonces, si uno mira los informes del mercado central, van a ver que muchas frutas y muchas verduras son traídas de Mendoza por una cuestión de cercanía, ¿no? Cuando hablo de acá, hablo del Alto Valle. ¿Qué es lo que pasa? Supongamos que esta segunda línea es Mendoza, ¿sí? Si todo lo que produzco en Mendoza lo quiero vender en Mendoza, ¿sí?, voy a tener sobreproducción y voy a tener stock que no se va a mover. ¿Qué es lo que salgo a decir? Che, mira, a ver, supongamos que tengo acelga, ¿sí? Me está sobrando acelga. Che, Neuquén, ¿querés acelga? San Luis, ¿querés acelga? San Juan, ¿querés acelga? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que hago? Todo esto maximizo mi sistema de costeo para mantenerme sobre la línea o sobre la frontera de posibilidades de producción, y lo que hago es no estar por debajo y mantener mi capacidad productiva. ¿Qué es lo que hacen particularmente el país? Hoy no tengo posibilidades de exportar, por lo tanto, tengo que reducir mi nivel de producción. ¿Para qué voy a producir o fabricar determinadas situaciones si no tengo una alternativa a quien vendérsela? ¿Sí? Por lo tanto, eso se ve afectado respecto de mis costos. Acá es donde se ve que para poder bajar mi línea de frontera de posibilidad de producción es donde se produce lo más característico que ven ustedes, que son los despidos. ¿Qué es lo que hago? Reducir mano de obra es uno de los costos
y lo que hago es reducir mi estructura, por ejemplo. ¿Sí? En cualquier punto por debajo de la línea de frontera de posibilidad de producción es posible. Y eso genera un costo de oportunidad. Por encima de la frontera de posibilidad de producción es inalcanzable y sobre la frontera de posibilidad de producción técnicamente es posible, pero no en la realidad. ¿Está claro? ¿Está claro lo que expliqué? Sí, Profe, la capacidad ociosa era cuando estabas eh, por debajo De de la la frontera. línea. Sí. Ok. A ver, yo dije, vamos al caso para que te quede gráfico recién. Mira, yo recién di el ejemplo del dulce de frambuesa, ¿no es cierto? Mi estar técnicamente sobre la línea de frontera de posibilidad de producción implicaría que yo haga 12 kilos por día. ¿Estamos hasta ahí de acuerdo? Sí, Bien. ¿Yo puedo hacer 6 kilos por día? sí, Bien. ¿Estaría en la otra línea? claro. Bien. Vuelvo acá. Mientras yo hablo, esta, la azul, ¿se ve bien? Sí, Bien. Eran los 12 kilos de dulce de frambuesa. ¿Puedo hacer 6 como te dije? Sí. Estaría en esta línea que es medio anaranjadita, ¿sí? La capacidad ociosa es la diferencia que yo tengo entre las dos líneas. ah, ok. ¿Está? Que esto lo que me genera es sobredimensionamiento de mi estructura o capacidad ociosa. No estoy trabajando al 100%. ¿Está? No estoy aprovechando uno de los recursos fundamentales. ¿Está? Sí, Ahora supongamos, yo acá tengo café y té, como dije, ¿no? Yo dije, vamos a poner 5 momentos productivos. ¿Sí? Vamos a poner acá, para hacerlo, 1, 5 unidades, 20 unidades, 80 unidades, 100. Vamos a hacer así, más fácil. Vamos a marcar vamos a hacer una frontera de posibilidad de producción con un determinado momento que esté acá. Acá lo que estoy armando es una pequeña escala. Bien, son en unidades. Acá vamos a poner 100, 100. No, acá vamos a hacerlo al revés. Acá vamos a poner 300, 600, 900, 1200, 1500, 1000 y 2100 unidades. ¿Sí? Si yo pongo en el momento 1, vamos a ampliar esto un poquito para que se vea mejor. Vamos a borrar las líneas, así no se nos complica. Vamos a armar una tablita para ver el costo de oportunidad. Si yo digo que el momento 1, pongo todos mis esfuerzos en producir café, ¿sí? ¿Cuánto café puedo producir? Poniendo todos los esfuerzos, 1800, no sé si son kilos o qué, 1800 saquitas, no sé. 1800 kilos, vamos a ponerle. Todo en kilos. 1800 kilos de café y 0 de té, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Perfecto.
Bien. Vamos a poner un momento 2, donde yo produzca 1500 unidades de café y que pueda producir 600 unidades de té. ¿Está? Vamos a poner un momento 3, donde yo produzca 800 de café y 1200 de té. Y el momento 4, por poner, ¿no? Vamos a poner que hago todo el esfuerzo para producir café, para producir té y nada de café. Serían 2100 unidades, ¿sí? Vamos a graficar esto que yo hice acá, lo vamos a graficar o vamos a ir al gráfico, ¿sí? Acá pondría el punto de 1800 de café y nada de té. Si yo fuera 1500 y 600 unidades de té, estaría aquí. Si yo produciera 800 unidades de café y 1200 unidades de té, estaría acá. Y si yo produzco 2100 unidades de té, estaría acá. Si yo, uno que no necesariamente tiene que ser una recta, acá lo hice, digamos, sin querer, pero salió, me quedaría, digamos, mi frontera de posibilidades de producción. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. 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 Genial. Ahora, yo puedo producir 700 unidades de café y 300 unidades de té. ¿Estaría acá? ¿Puedo? Sí. Sí, sí puede. Bien. Sí. ¿Puedo producir 1600 unidades de café y 1200 de té? Estaría acá. No. No. Con esa estructura, no. Es decir, este punto que yo marqué acá es inalcanzable. ¿Está? Este punto que yo marqué acá, de las 700 unidades de café y las 300 de té, significaría que lo puedo hacer, pero que tengo una importante cantidad ociosa. ¿Sí? Ahora vayamos a ver el costo de oportunidad en unidades, para reflejarlo acá. Supongamos, ¿qué queremos producir? A ver, no sé, uno que me diga si quiere producir café o té. Café. Café. Bueno, Café. bien, perfecto, listo. Yo quiero pasar de producir 800 unidades de café a producir 1500 unidades de té. ¿Sí? El costo de oportunidad es lo que dejo, perdón, de 800 kilos de café a 1500 kilos de café. El costo de oportunidad es lo que dejo de producir de té. ¿Sí? Cuando yo producía 800 kilos de café, ¿cuántos kilos de té producía? 1200. 1200. Ahora, ¿cuántos kilos de café quería producir? 1500. Sí. Bien. ¿Cuánto dejo de producir de té? 600. 600 kilos. La diferencia entre este momento, ¿no? Eso es el costo de oportunidad en unidades. Ahora, si yo esto lo quisiera transformar en forma monetaria, lo que tengo que ver es cuánto sale el kilo de té o cuánto sale el kilo de café. Supongamos, yo le voy a poner un precio acá arriba. 1560 sale el café. $1.560 sale el kilo de café y sale 860 el kilo de té. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Genial. Vamos a ver
en forma de unidades, mi costo de oportunidad de pasar del momento 3 al momento 2, ¿sí? Eran de 600 unidades de té, o 600 kilos de té, ¿sí? Esto en plata me implicaría a mí 600 por el costo del kilo, me implicaría 516.000 pesos, ¿sí? Que dejaría de ingresar. Ahora, yo acá tengo 800 menos 1.500 son 700, ¿no? 700 kilos de café. Voy a poner acá. Los 700 kilos de café son 700 por 1.560. Tengo 1.092.000 pesos. En este caso, el cambio de pasar de un producto a otro, ¿sí? El costo de oportunidad positivo va a ser, en este caso, ¿sí? Me va a dar que pasar de producir 800 kilos de café a pasar a producir 1.500 kilos de café, me implica dejar de producir 600 unidades de café, pero ese paso a mí me permite tener un ingreso de 576.000 pesos, ¿sí? Adicional. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? ¿Lo dijeron así medio? Sí, se ¿Lo entendió. dijeron medio? Sí, Bien, perfecto. Eso es el costo de oportunidad. Yo siempre lo que tengo que evaluar es lo que dejo de producir de una cosa para producir otra. ¿Está? Eso es un costo de oportunidad. ¿Yo qué hago? ¿Estudio o salgo a bailar? Es un costo de oportunidad. Dependerá de cada uno, ¿sí? ¿Qué hago? ¿Como pizza o como empanada? Costo de oportunidad. Todo en la vida es costo de oportunidad. Yo acá lo que hice fue tomar en unidades y materializarlo respecto de plata. En este caso, el cambio de poder producir más unidades de café es positivo porque es un producto más caro. El hecho de que pueda producirlo, ¿qué es lo que me está marcando? Lo voy a hacer siempre y cuando la demanda me lo exija. Porque yo, obviamente, que si tengo dos productos y uno de ellos es más caro, voy a producir el más caro. ¿Sí? Eso es lógico. Pero ¿y si no te lo está demandando la gente, por qué lo vas a producir? Ahí sería una situación que me tendría a mí parado un montón de kilos de café, cuando en realidad podría haber producido té, que serían, entre otras cosas, los productos sustitutos que vieron en economía. ¿Se entendió? Sí. sí. Sí, profe. Genial. Perfecto. Vamos a dejar de grabar entonces.